Listo, entonces ya como vimos la diferencia de cuadrados, ya después vamos a hacer un tallercito sobre eso. Vamos a ver suma o diferencia de cubos. Listo, que ese es el siguiente caso. Entonces recordemos, cada vez que con el caso anterior, lo que es la diferencia de cuadrados y la suma de diferencia de cubos, todos los casos se van a trabajar teniendo la raíz cuadrada perfecta. O sea, necesariamente tiene que ser una raíz cuadrada perfecta. ¿Qué pasa con la diferencia de cubos? ¿Qué creerían que puede pasar acá? La raíz va a ser al cubo. Exacto, la potencia va a ser un cubo y obviamente pues la raíz también tiene que ser un cubo. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Listo, regálame 5. Listo, entonces vamos a empezar a realizarlo con uno sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a escribir x a la 3 menos y a la 3. Entonces, lo que vamos a hacer también se va a dividir en dos paréntesis. Pero entonces lo que va a suceder es que el primer paréntesis, bueno, lo vamos a poner negativo y en el primer paréntesis solo vamos a dejar las letras iniciales, lo que son la X y lo que es la Y. Y luego de eso vamos a desarrollar el paréntesis más grande, que siempre nos tiene que quedar de la forma el primer número elevado al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se necesita? Dice, chicos, qué pena. Entonces, el segundo paréntesis nos tiene que quedar de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el primer número lo vamos a elevar al cuadrado.
Entonces, el primer número, la primera letra, ¿cuál sería? La X. Elevado al cuadrado. Luego, como acá tenemos el signo negativo, quiere decir que acá en los otros dos deben ser positivos. Entonces, ahora el primer número lo vamos a colocar, en este caso sería X. Y el segundo número, ¿qué sería? Y. Y luego volvemos a colocar el mismo signo. Y el segundo número, que sería Y elevado al cuadrado. ¿Por qué va esta formulita? Si nosotros empezamos a resolverlo, que es multiplicar este por este, luego este por este, luego este por este, y después este por este por este, y este por este, vamos a encontrar pues una serie de números, que al final nos tiene que dar este que está acá. Entonces lo vamos a iniciar vamos a iniciarlo, ¿listo? Entonces vamos a empezar el primero con el primero. Entonces, esta X es como si estuviera a la 1, ¿no? Entonces, X a la 1 por X a la 2, ¿cuánto sería? X a la 3. X a la 3. ¿Listo? Entonces, X por XY, ¿cuánto nos daría? Ah, bueno, primero el signo. Entonces, más por más nos va a dar más. Entonces, X a la 1 por XY, ¿cuánto nos daría? X al cuadrado Y. X al cuadrado de Y. Listo, ahora vamos con el siguiente. X a la 1 por Y a la 2, ¿cuánto nos daría? Ah, bueno, más por más nos da más. Entonces nos daría la misma X y Y al cuadrado. Ahora vamos con el siguiente término. Entonces, menos Y por X a la 2, ¿cuánto nos daría? Menos Y a la 2. X a la 2Y. Recuerden que siempre los debemos organizar por orden alfabético. Listo, ahora la siguiente. Menos Y más XY sería X y Y. XY al cuadrado. Y ahora menos Y por Y al cuadrado, ¿cuánto nos daría? Menos Y al cubo. Y al cubo. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son iguales y tienen signo diferentes. Por lo menos acá. X elevado a la 2Y es igual a este X2Y. X elevado a la 2Y. Pero entonces uno está negativo Y otro está positivo. y el otro está positivo. Entonces lo que pasa es que se cancelan. ¿Listo? Y lo mismo pasa con este XY al cuadrado. Entonces uno está positivo y el otro está negativo, ya igual se cancelan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles quedaron? X a la 3 y Y a la 3. Entonces X a la 3 y menos Y a la 3. Entonces, de esta manera sabemos que nos queda bien desarrollado o nos quedó de manera correcta. Porque el ejercicio que nos habían dado era este. Y el resultado que nos dio fue el mismo. Entonces, quiere decir que la factorización que se hace de este caso es esta. La primera que hicimos. Es esta que tenemos acá. Entonces, cada vez que encontremos una suma o diferencia de cuadrados,
se va a trabajar con esta formulita. El primer paréntesis se van a colocar las letras o los números, sacándole raíz cuadrada, raíz cúbica, perdón, y luego ahí sí vamos a multiplicar. Entonces, tener en cuenta el primer número elevado al cuadrado, más el segundo número, más el primer número por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, ahora vamos a hacer uno con números. Bueno, vamos a hacerlo al contrario, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo cuando este número es positivo. Voy a colocarlo acá de otro color. Cuando el x al cubo va positivo y el y al cubo va positivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Profe, ¿no es lo mismo de arriba? Pues lo que cambia son los signos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a jugar con los signos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, ¿cómo Entre sería? paréntesis, Entonces, entre paréntesis colocamos los primeros, que son x, y. pero van en negativo o Bueno, ¿va negativo o positivo? ¿Cómo creen que sería? Positivo. Exacto, muy bien, positivo. Listo. ¿Y entonces cómo sería el segundo paréntesis? Entonces, el segundo paréntesis nos quedaría de esta manera. El primer número elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? x al cuadrado Sí, x al cuadrado más xy más xy más y a la 2. más y al cuadrado. Listo, ahora vamos a hacer las multiplicaciones. X a la 3 Listo, x a la 3. ¿Positivo o negativo? positivo. Listo. ¿Listo? ¿Qué sigue? X al cuadrado y ¿Positivo o negativo? positivo. Bueno, perdón porque acá me equivoqué, les dije, ese es el que va negativo, en la fórmula de arriba. Entonces sería menos Exacto, menos x al cuadrado y x al cuadrado y
y X X y al cuadrado. y al cuadrado. Listo. ¿Cuál sigue entonces? Y X al cuadrado positivo. Entonces, primero lo organizamos, ¿no? Entonces, X al cuadrado de Y. ¿Listo? X y Y al cuadrado negativo. Y al cuadrado. Y al cubo positivo. Y Y al cuadrado. Listo, entonces ahora vamos a simplificar términos. Listo, entonces vamos a buscar los iguales. Entonces, este es igual a este, uno está positivo, uno es negativo, se cancela. Y este XY al cuadrado con este menos XY al cuadrado. Entonces nos quedaría X al cubo más Y al cubo. Y al cubo. Y listo. Entonces ahí quiere decir que nos quedó resuelto. Lo único que pasa acá, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo anoten ahí en sus cuadernitos, es tener en cuenta estas dos formulitas en los signos. Esos son los mismos que nosotros vimos en productos notables en diferencia de cubos. Listo, bueno, vamos a desarrollar otro. XY al cuadrado al cubo menos XZ. Menos Z al cubo, perdón. ¿Listo, Salomé? ¿Me vas a ayudar? Salomé Solís. Salomé. Listo, vamos a desarrollar esto. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
¿Listo, Salomé? ¿Listo, Luis Alejandro? Ayúdame. Ayúdame con este ejercicio. Voy. ¿Listo, Luis Alejandro? Si quieres lo vas explicando. Vas escribiendo y vas diciendo por qué lo vas haciendo de esa manera. ¿Listo? No, ¿lo escribo todo o voy haciéndolo por partes? Bueno, primero realiza la factorización. ¿Listo? ¿Qué es lo que está entre paréntesis? ¿Listo, Luis Alejandro? Pero ya estoy resolviéndolo ya. Listo, bueno. Entonces, esto lo van resolviendo allá en el cuaderno. ¿Listo? XY al cubo menos Z al cubo. Pero me toca cancelar eso. No sé cómo dibujar para cancelar. Listo, entonces, ¿cuáles hay que cancelar?
cancelar el más x2, y2, z. Bueno, claro que acá lo podías dejar así. Recuerda que cuando los dos números, van elevado al mismo cuadrado, o sea, quedan a la 2, lo único que hay que hacer es, por lo menos acá. ¿Sí ves? Quedan los dos igual. Pero y en la respuesta final era al cubo, sino que se me olvidó ponerle el 3. Listo. Pero sin embargo te lo voy a dejar así. Acá el cubo. Sí, Listo. Entonces, ¿cuáles se cancelan? ese x2 más Con este ese, sí. Otro. y este. Con este. Entonces era lo que le decía. Cuando son iguales, como pasa acá, que tenemos, nos queda así, ¿no? Y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Entonces, mira, como los dos están elevados al cuadrado, es igual que decir x y al cuadrado. Hay que ponerle el cuadrado a los dos. El 2 a los 2. A A los la dos. x. O también lo puedes dejar así para que no se confunda. Si quieres, déjenlo así, para que no se, Y, pues no, para no tener confusiones. y me quedó bien. Sí, allá te quedó bien. XY. Aunque, espérame, estoy mirando. Bueno, aunque si lo vamos a hacer como tú lo analizaste, sería este acá la 1, ¿no? Como si estuviera la 1. Entonces, mira qué sucede. Como tú lo dividiste en los dos paréntesis, ¿qué quiere decir? Que tenemos que quitar este de acá. ¿Listo? Y ahora sí, así sí nos va a dar el resultado. Entonces, x por y al cuadrado. Entonces, acá nos daría X y al cubo. x y al cubo. Y listo, ya el resto sí queda igual. Profe, Listo, una ahora sí pregunta, ya ¿por tengo qué se correcto. quitó esa X? Dime. ¿Por qué se quitó esa X? Porque recuerde que tenemos que sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada a x. Pero como no tiene por qué elevarse, la saca como si tuviera un unito, pues quiere decir que va a ser solamente una x. Y como lo tenemos que dividir en dos paréntesis, ¿se acuerda que les había dicho? Entonces solamente nos alcanza para un paréntesis. Para el otro no. Entonces, como no nos alcanza para el otro paréntesis, por eso pusimos acá y. Ah, ok. Y acá, pues y al cuadrado para que nos dé y al cubo. Entonces, Ah, por ok, eso fue. profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Que ya vamos a terminar. Bueno, el último ejercicio sería al cubo listo, ese sería el ejercicio. ¿Quién me quiere ayudar a resolverlo?
¿Sí se puede resolver o no se puede resolver? No, porque no soy mal, no. Exacto, no porque no se le puede sacar raíz cúbica de 16. Entonces, ¿cuál sería el número ahí? Pongámosle un 8 entonces. ¿Sí se puede con 8? Sí, Listo. Entonces, ¿cómo lo podríamos realizar? Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, vamos a sacar nuestro primer paréntesis. Entonces, raíz cúbica de a la 3 sería a, ¿no? Más la raíz cúbica de 8, 2. 2. Y la raíz cúbica de b a la 3 sería b. Listo, ahora vamos a abrir el otro paréntesis. Entonces sería a al cuadrado. Vamos a colocar el signo menos. Entonces, ahora sí, el número multiplicado por 2 que me dé 8, ¿cuál sería? 4. 4. Y b al cuadrado para que nos dé el b a la 3. Y listo. Y vamos a empezar a comprobar si es cierto o no. Entonces, a por a al cuadrado, ¿cuánto nos da? A al cubo. A al cubo. Bueno, más por menos nos dará Menos. menos. A por 4b al cuadrado sería 4 4ab al cuadrado. ab al cuadrado. Ay, bueno, espérenme que acá me faltó la mitad. Ustedes no me habían Sí, yo dicho. estaba pensando eso. Me faltó acá la mitad. Bueno, este sí queda igual. Entonces, sería el primer término por el segundo término. Pero entonces, acá lo vamos a organizar. Entonces, acá A primero va el número 8 al cubo por b al cubo. Y ahora sí el segundo término. Pero entonces ese sí, con el múltiplo, que sería b. Una pregunta, ¿por qué en la mitad lleva el cubo? Dime, ¿Por qué en la mitad va a llevar el cubo? ¿lleva un qué? No te entiendo. O sea, ¿por qué va menos Porque 8 está al al cubo? cubo. Sí. Pero, sí tienes razón, no a menos. Acá ya se sacan los cubos. Y acá también tenemos que sacarle la raíz, y tienes toda la razón. Entonces acá va 2 a b, ¿listo? Listo, entonces ahora sí. Tenías toda la razón. Entonces a este sí le sacan el cubo a los 3. Entonces, raíz cúbica de 8 sería 2. Raíz cúbica de a al cuadrado sería a. Y raíz cúbica de b al cubo sería pues b. ¿Listo? Entonces ahora sí. Entonces ahora a por a cuadrado, ¿cuánto nos da? Al cubo. Al cubo.
Listo, entonces la segunda, más por menos nos daría Menos. menos. Entonces, A por 2AB, ¿cuánto sería? 2 2 al cuadrado de 2 al cuadrado de B. Listo, ahora vamos con la tercera. Más por más nos daría Más. más. A por 4B cuadrado, ¿cuánto sería? 4ab al cubo. Eso, 4B al cubo. Les dije cuadrados, pero eso era cubo. Listo, ahora el segundo término. Más por más nos da Más. más. 2B por A al cuadrado, ¿cuánto nos da? Dos a cuadrado B. Y ahora, más por más. Perdón, más por menos nos da menos. Me comí una. Menos. 2 por 2, 4. 4. A. B al cuadrado. AB al cuadrado. Y la última, que es más. Entonces, 4 por 2, 8. 8. Entonces, 8. 4. Y B al cubo. Mire, yo acá les había escrito mal. Acá no es B al cubo, sino B al cuadrado, porque ya le vamos acá un 2, ¿no? Y ahora vamos a simplificar.